A veces, el alma se fragmenta en el silencio de una habitación iluminada solo por el brillo azul de una pantalla, mientras el mundo exterior sigue su curso, sin sospechar que dentro de esas 4 paredes, alguien está librando la batalla más feroz de su existencia. No es una lucha contra el mercado ni contra los gráficos que suben y bajan con una frialdad aterradora, sino un enfrentamiento directo con los espejismos de la propia mente y esa sed insaciable de validación que nos hace creer que el éxito se mide en billetes y no en paz. Todos hemos sentido ese vacío en el pecho, al ver cómo las ilusiones se desvanecen en un parpadeo, dejando tras de sí el rastro amargo de lo que pudo ser y no fue. En la penumbra de su estudio, Juan descubrió que el verdadero costo de la ambición no se paga con lo que tienes en el banco, sino con la calma que pierdes en el camino. Aquí entendió algo que tú también necesitas saber sobre el peso de las promesas que nos hacemos a nosotros mismos cuando el hambre de libertad se convierte en nuestra propia cárcel. La ciudad de Bogotá despertaba envuelta en una neblina espesa que parecía abrazar los cerros con una melancolía que Juan ya sentía como propia. Eran las 5 de la mañana y el aroma del café recién hecho no lograba disipar la fatiga que cargaba en los hombros después de una noche de poco sueño y demasiadas líneas trazadas sobre el vacío. A sus 35 años, sentía que la vida se le escapaba entre los dedos como arena fina. Había pasado la última década saltando de un empleo a otro siempre con la sensación de ser una pieza que no encajaba en el engranaje de una oficina gris. Quería más. Quería esa libertad que veía en los videos de gente sonriente que hablaba de gráficos y de cómo el dinero trabajaba para ellos. Pero la realidad era un muro de piedra fría. Ese lunes, el frío se sentía más intenso en sus huesos. Juan se sentó frente a sus monitores y observó los números que parpadeaban con una indiferencia absoluta. Tenía en su cuenta apenas $800 después de haber perdido casi 5,000 en los meses anteriores. Esos $5,000 representaban los ahorros de toda su vida, el esfuerzo de años de privaciones y el sueño compartido con su esposa de comprar una casa pequeña en las afueras. Ahora, cada vez que ella entraba a la habitación para dejarle un vaso de agua, él sentía una puntada de culpa que le atravesaba el estómago. Ella confiaba en él, pero Juan sabía que estaba caminando sobre un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. El mercado abrió con una violencia inusual. Las velas rojas comenzaron a caer con una fuerza que desafiaba cualquier análisis que Juan hubiera hecho la noche anterior. Sintió cómo el pulso se le aceleraba y el sudor frío empezaba a brotar en sus palmas. Pensó en cerrar la posición, pero algo dentro de su cabeza le susurraba que si aguantaba un poco más, el precio regresaría a su favor. Es la esperanza el primer veneno del que busca fortuna sin conocerse a sí mismo. No es el análisis técnico lo que falla, sino la incapacidad de aceptar que estamos equivocados. Juan miraba el segundero del reloj y sentía que cada tic era un golpe en el pecho. «Por favor, solo sube un poco más», decía en voz baja, casi como una oración dirigida a un dios caprichoso de algoritmos y datos. De repente el movimiento fue definitivo. Una caída brusca y sin retorno, que borró de la pantalla otros $200. En ese instante, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Juan se tomó la cabeza con las manos y cerró los ojos con fuerza, queriendo desaparecer. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó el día en que decidió renunciar a su puesto como contador. Estaba harto de los balances ajenos y quería ser dueño de su tiempo. Les dijo a sus amigos que en un año estaría viajando por el mundo. Les mostró gráficos y les habló de porcentajes con una seguridad que ahora le parecía una broma cruel. El orgullo es una carga muy pesada cuando el bolsillo está vacío. Salió de la habitación buscando aire. En la cocina encontró a Lucía, quien le sonrió con esa ternura que a él le dolía recibir. «¿Cómo va el día?», preguntó ella mientras servía el desayuno. Juan intentó forzar una sonrisa, pero sintió que los músculos de la cara se le resistían. «Está un poco lento hoy», respondió evitando mirarla a los ojos. No quería confesarle que acababa de perder el equivalente a un mes de alquiler en menos de 10 minutos. La vergüenza es un muro que nos aísla de quienes más nos aman. Se sentó a la mesa y el pan le supo a ceniza. Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro. «Juan, recuerda que no importa cuánto tiempo tome, estamos juntos en esto», le dijo ella con una dulzura que lo hizo sentir aún más miserable.
Él asintió, pero su mente estaba de vuelta en la pantalla buscando culpables externos. Pensó en el mentor que le vendió el curso en la supuesta manipulación de los grandes bancos, en la mala suerte que parecía perseguirlo. No quería admitir que el problema no estaba en el gráfico, sino en el reflejo que veía en el espejo cada mañana. El 90% de las personas que intentan este camino fallan, no porque el mercado sea imposible, sino porque entran a él con la mentalidad de un apostador desesperado y no con la disciplina de un artesano. Juan era un hombre desesperado, aunque intentara disfrazarlo de ambición. Pasó el resto de la tarde caminando por el parque cercano a su casa, viendo a la gente común seguir con sus rutinas. Envidió por un momento al barrendero que recogía las hojas secas y al vendedor de periódicos en la esquina. Ellos sabían cuánto ganarían al final del día. Ellos tenían una certeza que él había entregado a cambio de un espejismo de grandeza. Se sentó en un banco de madera y observó a un grupo de niños jugando fútbol. Uno de ellos cayó al suelo, se raspó la rodilla y se quedó mirando la herida con sorpresa. No lloró inmediatamente, sino que buscó a su madre con la mirada. Cuando la vio, ella simplemente le hizo una seña para que se levantara. El niño se sacudió la tierra y volvió a correr. Esa imagen se quedó grabada en la mente de Juan. Él también estaba en el suelo con las rodillas sangrando, pero en lugar de levantarse y aprender a correr mejor, se estaba quedando ahí sentado, lamentándose por la caída y culpando al suelo por ser demasiado duro. Se dio cuenta de que su relación con el dinero era una relación de dependencia emocional. Veía cada dólar no como una herramienta, sino como una medida de su valor como hombre. Si ganaba, se sentía un genio intocable. Si perdía, se sentía un fracasado que no merecía el amor de su familia. Esa montaña rusa emocional era lo que lo estaba matando por dentro mucho antes de que su cuenta llegara a cero. Regresó a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo las nubes de un naranja intenso que parecía un incendio en el horizonte. Al entrar, no encendió las luces. Se quedó en la oscuridad del salón escuchando el sonido de la lluvia que empezaba a caer contra el cristal. Sabía que tenía que tomar una decisión. O seguía persiguiendo el fantasma de la riqueza rápida hasta destruirse por completo, o aceptaba que necesitaba empezar de cero con una humildad que nunca antes había tenido. El camino hacia la maestría no es una línea recta hacia arriba, sino una espiral que te obliga a pasar una y otra vez por los mismos miedos, hasta que finalmente aprendes a mirarlos a la cara sin pestañear. La noche se extendió sobre la casa como un manto de pesadumbre, mientras Juan permanecía inmóvil frente a la ventana, viendo las gotas de lluvia deslizarse como lágrimas sobre el cristal. No era solo el dinero lo que dolía, sino la ruptura de la imagen que él mismo se había construido. Se había vendido la idea de ser un lobo solitario conquistando los mercados mundiales desde un escritorio en el sur de la ciudad, pero la realidad lo devolvía a la figura de un hombre, asustado, que no sabía cómo explicarle a su esposa que el fondo de ahorros se estaba evaporando. Esa noche no pudo entrar a la habitación. Se quedó en el sofá sintiendo que el peso de cada dólar perdido era una piedra sobre su pecho que le impedía respirar con normalidad. El silencio era su único compañero, y en ese vacío empezaron a surgir las preguntas que había evitado durante meses. ¿Por qué estaba haciendo esto realmente? ¿Era por la libertad o por el ego de demostrarle al mundo que no necesitaba un jefe? Al alba el cansancio lo venció, pero no fue un sueño reparador, sino un desfile de gráficos rojos y verdes que lo perseguían en la oscuridad. Se despertó con el cuerpo entumecido y una determinación amarga. Decidió que ese día no abriría la plataforma de negociación. Necesitaba alejarse del ruido de las noticias y de la urgencia de recuperar lo perdido. Caminó hasta la cocina y encontró una nota de Lucía junto a una taza de café que ya se había enfriado. Decía que se había ido temprano a trabajar y que confiaba en él. Esa confianza era un látigo para su espalda. Juan tomó el café y salió a la calle sin un rumbo fijo, dejando que sus pasos lo llevaran por las avenidas ruidosas, donde la gente se apresuraba hacia sus empleos convencionales. Se detuvo frente a un taller de carpintería que solía visitar cuando necesitaba algún arreglo para la casa. El dueño, un hombre mayor llamado Samuel, estaba concentrado tallando la pata de una mesa de madera de roble. Juan se quedó observándolo en silencio. Samuel no tenía prisa. Sus movimientos eran precisos, casi rítmicos.
Lijaba con una suavidad que parecía una caricia y luego soplaba el aserrín con una paciencia infinita. No buscaba terminar rápido, sino que cada veta de la madera quedara perfecta. Juan sintió una envidia repentina por esa paz. Se acercó y saludó con voz ronca. Samuel levantó la vista y le sonrió a través de sus anteojos empolvados. «Te ves como si hubieras pasado una noche en el calabozo», muchacho, le dijo el viejo mientras dejaba la herramienta sobre el banco de trabajo. Juan soltó una risa seca y se apoyó en el marco de la puerta. «Algo así, Samuel, algo así», respondió con amargura. El carpintero lo miró con detenimiento y le hizo una seña para que pasara. Le ofreció un taburete y se sentó frente a él. A veces el problema no es la madera, sino las ganas de que se convierta en mueble antes de tiempo, comentó Samuel como si leyera los pensamientos de Juan. El joven no pudo evitarlo y comenzó a hablar. Le contó sobre los gráficos, sobre la presión de los dólares que desaparecían, sobre el sentimiento de ser un fraude. No mencionó tecnicismos porque sabía que el viejo no los entendería, pero habló del miedo de fallar y de la ansiedad que le provocaba cada movimiento del mercado. Samuel escuchó sin interrumpir mientras limpiaba sus manos con un trapo viejo. Cuando Juan terminó de desahogarse, el taller quedó en un silencio, solo roto por el sonido del tráfico lejano. «Mira, Juan, yo no sé nada de esos números que ves en la pantalla», empezó a decir el viejo, «pero sé mucho de los procesos. El 90% de los aprendices que vienen aquí a querer ser carpinteros se van al primer mes. ¿Sabes por qué? Porque quieren hacer una biblioteca el primer día sin haber aprendido a afilar un formón. Creen que la herramienta hace al maestro y se gastan $1,500 en las mejores sierras eléctricas pensando que eso les dará el talento. Pero la madera es sabia y no se deja domar por quien no tiene paciencia. Se quiebra o se tuerce para castigar al que tiene prisa». Juan bajó la mirada sintiendo que las palabras de Samuel le daban en el centro de su herida. «Tú estás tratando de ganarle al tiempo», le dijo el viejo señalándolo con un dedo calloso. «Y el tiempo es el único que siempre gana si intentas correr contra él. Quieres esos dólares para comprar una seguridad que no tienes por dentro. Pero mientras el dinero sea tu único objetivo, el miedo será tu único guía. Y el miedo es un pésimo consejero en cualquier oficio». Juan se quedó pensando en esas palabras. Recordó cuántas veces había aumentado el tamaño de sus operaciones solo por el deseo de recuperar lo perdido rápido, por esa urgencia de volver a ver el saldo de su cuenta como estaba antes. Cada vez que lo hacía, el mercado lo golpeaba con más fuerza, como si lo castigara por su arrogancia. ¿Qué debería hacer entonces?, preguntó Juan con una vulnerabilidad que nunca se había permitido mostrar. Samuel se encogió de hombros y volvió a tomar su pieza de madera. «Deja de mirar el bosque y empieza a mirar la veta. Aprende a disfrutar del lijado. Aprende a entender por qué la madera se resiste. Si solo miras el resultado final, nunca serás dueño del proceso. Y si no eres dueño del proceso, el resultado siempre será un accidente de la suerte, no un fruto de tu trabajo». Juan se despidió del viejo y salió del taller sintiendo que algo se había movido en su interior. No era una solución mágica, pero era una grieta por donde empezaba a entrar un poco de luz. Esa tarde, Juan regresó a su estudio, pero no encendió la computadora para operar. En su lugar buscó un cuaderno en blanco y una pluma. Empezó a escribir cada una de las operaciones que había hecho en el último mes. No solo los números, sino cómo se sentía en el momento de apretar el botón. Descubrió un patrón aterrador. La mayoría de sus pérdidas ocurrían después de una pequeña ganancia, cuando se sentía eufórico y creía que el mercado le debía algo más. O peor aún, cuando después de una pérdida inicial intentaba vengarse del gráfico operando con el doble de riesgo. Estaba operando desde la emoción más pura y visceral, no desde la estrategia. Estaba apostando su vida y el futuro de Lucía en un casino digital que él mismo había construido en su mente. Se dio cuenta de que tenía que tratar esos $800 que le quedaban no como un capital para hacerse rico, sino como el último recurso para aprender de verdad. Si perdía ese dinero de la misma forma en que había perdido el resto, su sueño se terminaría para siempre. Decidió que a partir de ese momento su meta no sería ganar $1,000 al día, ni siquiera 100. Su meta sería seguir un plan con una disciplina militar sin importar el resultado del mercado.
Si el plan decía que solo podía arriesgar $10 al día, eso sería lo que haría aunque sintiera que el mundo se acababa. La verdadera libertad no era no tener jefe, sino ser capaz de obedecerse a uno mismo. Esa noche, cuando Lucía llegó a casa, encontró a Juan sentado en el comedor, no frente a las pantallas, sino esperándola con la cena servida. Hablaron de cosas triviales, del clima de los vecinos, de los planes para el fin de semana. Por primera vez en meses, Juan estuvo presente de verdad. No estaba revisando el celular debajo de la mesa para ver cómo abría el mercado en el otro lado del mundo. Estaba allí con ella valorando lo que el dinero no podía comprar. Sin embargo, el fantasma del fracaso seguía rondando en las esquinas de la habitación. Sabía que el camino que tenía por delante era largo y doloroso, y que la tentación de volver a sus viejos hábitos sería una sombra constante. Pero al cerrar los ojos, esa noche, por primera vez, no vio velas rojas cayendo en el vacío, sino la imagen de Samuel lijando la madera con una calma que ahora aspiraba a conquistar. La transformación no llegó con un estallido de gloria, ni con una operación milagrosa que devolvió todo el dinero perdido de un golpe, sino con el silencio monótono de los días que se arrastraban uno tras otro bajo una disciplina espartana. Juan comenzó a levantarse antes que el sol, no con la ansiedad del cazador que sale a buscar su presa, sino con la parsimonia del jardinero que sabe que las semillas no brotan por mucho que se las grite. Estableció una regla inquebrantable que parecía insignificante para cualquiera, pero que para él era una montaña rusa de autocontrol. Solo arriesgaría $10 por cada operación. Para alguien que había llegado a apostar $500 en un solo movimiento ciego, esta nueva medida se sentía como caminar a paso de tortuga, mientras el resto del mundo corría en autos de carreras. Pero Juan ya no quería correr. Quería aprender a caminar sin tropezar con su propia sombra. Las primeras semanas fueron un ejercicio de tortura psicológica. Ver cómo el mercado se movía a su favor y cerrar la posición con una ganancia de apenas $15, mientras su mente le gritaba que si hubiera apostado más, ahora tendría 1,000, era un veneno lento. El 90% de los que fracasan lo hacen porque no pueden soportar la humillación de ganar poco, mientras el ego les pide grandeza. Juan se quedaba mirando esos $15 en la pantalla y repetía, para sí mismo, que eso era más de lo que ganaba el barrendero en medio día de trabajo duro. Era dinero real. Eran billetes que podían comprar pan y leche. Empezó a tratar cada dólar con un respeto sagrado, tratándolos como soldados que no podía permitirse enviar a una muerte segura por un capricho de vanidad. Un martes por la tarde, mientras el calor de la ciudad se filtraba por la ventana, sintió la tentación más fuerte de todas. El mercado de divisas presentaba una oportunidad que, según todos sus manuales, era perfecta. Los indicadores se alineaban y una voz en su nuca le decía que esa era la oportunidad para recuperar los $5,000 de una vez por todas. Sintió que la mano le temblaba sobre el ratón de la computadora. Podía cambiar el riesgo. Podía poner todo lo que le quedaba en esa única jugada y terminar con el sufrimiento de la escasez. Se imaginó entrando a la habitación de Lucía y diciéndole que todo estaba resuelto, que ya tenían el dinero para la casa. El corazón le latía con una fuerza que le nublaba la vista. Pero entonces recordó el rostro de Samuel y la madera de roble que se quebraba si se forzaba el corte. Cerró los ojos y se alejó del escritorio. Salió al balcón y respiró el aire cargado de hollín y de vida de la ciudad. No lo hagas, se dijo en un susurro. Si lo haces hoy, lo harás siempre. Si ganas hoy, habrás perdido para siempre, porque creerás que la suerte es tu aliada. Y la suerte es una amante traicionera que te abandona cuando más la necesitas. Regresó a la pantalla y ejecutó la operación con el riesgo de siempre. $10. El mercado se movió a su favor, pero luego se dio la vuelta y tocó su límite de pérdida. Perdió $10 en lugar de los 800 que estuvo a punto de apostar. Se sentó en la silla sintiendo un alivio que nunca antes había experimentado tras una pérdida. Había vencido al demonio de la impaciencia. Esa pequeña derrota económica fue su mayor victoria espiritual. Con el paso de los meses, la cuenta de Juan empezó a mostrar una curva ascendente suave pero constante. No había saltos espectaculares.
Había días de ganar $20 y días de perder 10. Pero al final de cada mes, el saldo era positivo por primera vez en años. Lucía empezó a notar un cambio en él. Ya no lo veía con los ojos inyectados en sangre, ni lo escuchaba suspirar con amargura durante la cena. Juan estaba volviendo a ser el hombre del que ella se había enamorado. Un día, ella le preguntó cuánto estaba ganando realmente. Juan se quedó callado un momento y luego le mostró su cuaderno. «He ganado $300 este mes después de todas las comisiones», le dijo con una humildad que lo conmovía. Ella sonrió y lo besó en la frente. «Es el dinero más honesto que hemos tenido nunca», le respondió ella. Esa frase se quedó grabada en el alma de Juan. El dinero honesto. No era el dinero del azar ni el de la codicia, sino el fruto de una disciplina que le había costado lágrimas de sangre. Empezó a entender que el mercado no era un enemigo a vencer, sino un espejo que le devolvía sus propios defectos. Si era codicioso, el mercado le quitaba. Si era miedoso, el mercado lo paralizaba. Solo cuando lograba ser neutral, cuando aceptaba que no tenía el control sobre los precios, sino solo sobre sus propias acciones, el dinero empezaba a fluir hacia él. Entendió que el secreto que ese 90% de perdedores nunca llega a comprender es que el trading no se trata de predecir el futuro, sino de gestionar el presente con una calma casi inhumana. Una tarde regresó al taller de Samuel. Esta vez llevaba consigo una pequeña caja de maderas finas que había comprado con una parte de sus ganancias. Samuel lo recibió con la misma sonrisa tranquila de siempre. «Veo que tus manos ya no tiemblan tanto, muchacho», comentó el viejo mientras examinaba las maderas. Juan se sentó en el taburete y le contó sus progresos. «Ya no busco el mueble terminado, Samuel. Ahora disfruto de afilar el formón», le dijo con una chispa de orgullo en los ojos. El viejo asintió con aprobación. «Entonces ya eres un maestro aunque todavía no lo sepas, porque el maestro no es el que nunca se equivoca, sino el que ha aprendido a no pelearse con el error». Juan comenzó a escribir sobre su experiencia en un pequeño blog sin pretensiones. No vendía cursos ni prometía riquezas. Solo contaba la historia de un hombre que se había perdido en la ambición y se había encontrado en la disciplina. Para su sorpresa, empezó a recibir mensajes de personas de todo el continente. Gente que estaba pasando por lo mismo que él, hombres y mujeres que habían perdido sus ahorros y su dignidad persiguiendo un sueño mal entendido. Les hablaba de los $10 de la paciencia de Samuel y de la importancia de no medir el valor personal por el saldo de una cuenta bancaria. Se dio cuenta de que su fracaso anterior era ahora su mayor herramienta para ayudar a otros. A medida que su capital crecía gracias al interés compuesto y a su negativa de retirar dinero para lujos innecesarios, Juan se encontró con una suma que nunca pensó alcanzar de forma tan lenta. Tenía ahora $12,000 en su cuenta. Había recuperado lo perdido y había generado una ganancia real. Pero ya no sentía la euforia de antes. No sentía ganas de comprarse un coche nuevo ni de presumir en redes sociales. Sentía una responsabilidad silenciosa. Ese dinero representaba miles de decisiones correctas, miles de veces que dijo que no a su ego y miles de horas de estudio tranquilo. El dinero ya no lo poseía a él. Él poseía al dinero y eso hacía toda la diferencia del mundo. Un sábado por la mañana llevó a Lucía a ver un terreno en las afueras cerca de donde ella siempre había soñado vivir. «No podemos comprarlo todavía», le dijo mientras caminaban por la hierba alta, «pero quería que supieras que el camino está trazado». Ella lo tomó de la mano y miraron hacia el horizonte, donde las montañas se unían con el cielo. Juan sintió que por fin estaba en paz. No porque tuviera miles de dólares asegurados, sino porque sabía que pasara lo que pasara en el mundo exterior, él tenía el control de su mundo interno. Había dejado de ser una hoja arrastrada por el viento de los mercados para convertirse en el árbol que, aunque se balancea con la tormenta, tiene las raíces profundamente hundidas en la realidad. El camino hacia la cumbre no se siente como un grito de victoria, sino como un susurro de gratitud, cuando finalmente el ruido del mundo deja de tener poder sobre tus decisiones. Juan se encontraba sentado en su estudio una mañana de octubre, viendo cómo los primeros rayos del sol iluminaban el lomo de los libros que ahora poblaban sus estanterías. Ya no eran manuales de riqueza rápida, ni guías de estrategias milagrosas,
sino tratados de filosofía y biografías de hombres que habían entendido el valor de la perseverancia por encima del talento. Su cuenta de ahorros había alcanzado los $50,000, una cifra que en sus años de desesperación le habría parecido la solución a todos sus problemas, pero que ahora veía simplemente como una herramienta de trabajo con la que debía ser extremadamente cuidadoso. Había aprendido que el dinero es un amplificador de quien eres. Si eres una persona caótica, el dinero traerá caos. Si eres una persona en paz, el dinero traerá libertad. Lucía entró a la habitación con 2 tazas de té y se sentó en el pequeño sofá que habían comprado recientemente. Se quedaron un momento en silencio disfrutando de la compañía del otro, sin la necesidad de llenar el aire con palabras vacías. Juan pensó en cuántas veces estuvo a punto de perder esa misma paz por perseguir un espejismo de gloria. Recordó las noches de insomnio y las mentiras piadosas que le decía para ocultar sus pérdidas. Ahora la transparencia era el cimiento de su hogar. Cada semana se sentaban juntos a revisar las finanzas no con miedo, sino con la tranquilidad de quien sabe que tiene un plan y que ese plan se cumple con el rigor de las estaciones del año. No eran ricos en el sentido estruendoso de la palabra, pero eran dueños absolutos de su tiempo y de su tranquilidad. Ese día, Juan recibió un correo electrónico de un joven que vivía en una ciudad costera del norte. El mensaje era desgarrador porque Juan podía leerse a sí mismo en cada línea. El muchacho confesaba haber perdido $3,000 que no eran suyos y hablaba de la vergüenza de no poder mirar a sus padres a la cara. Juan suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Recordó el taller de Samuel y la lección sobre la madera que se quiebra bajo la presión de la prisa. Se tomó el tiempo de responderle con una calma que solo da el haber cruzado el desierto. No le dio consejos financieros, ni le habló de indicadores técnicos. Le habló de la dignidad de empezar de nuevo desde la honestidad y de la importancia de perdonarse a uno mismo antes de intentar conquistar el mundo. Le explicó que el 90% pierde porque intenta ganar antes de aprender a ser alguien digno de recibir esa ganancia. A media mañana decidió salir a caminar por el barrio. Se detuvo frente al taller de carpintería, pero encontró la persiana metálica cerrada. Un vecino le comentó que Samuel se había retirado al campo para descansar sus manos cansadas. Juan sintió una punzada de nostalgia, pero también una profunda alegría por el viejo maestro. Él le había regalado la herramienta más valiosa de todas, la paciencia. Siguió caminando hasta una plaza pequeña donde unos ancianos jugaban al ajedrez bajo la sombra de un árbol de caucho. Se quedó observando una partida durante largo rato. Uno de los jugadores sacrificó una pieza importante para ganar una posición estratégica 10 movimientos después. El trading y la vida son exactamente así, pensó Juan. A veces hay que sacrificar el deseo inmediato de tener razón o de ganar hoy para asegurar la estabilidad del mañana. Al regresar a casa, encendió su equipo para la última sesión de la semana. El mercado estaba volátil, impulsado por noticias que hacían que los precios saltaran como chispas en una hoguera. En otro tiempo, Juan habría sentido la adrenalina recorriendo sus venas y habría intentado atrapar cada movimiento con la esperanza de cerrar el viernes con una cifra espectacular. Hoy simplemente observó. Vio cómo las velas subían y bajaban con una fuerza desmedida y decidió que no había nada para él en ese escenario. No operar también es operar, se dijo a sí mismo cerrando la plataforma. La capacidad de no hacer nada cuando el entorno es incierto es la diferencia entre un profesional y un aficionado. Se levantó de la silla y sintió que ese acto de abstención era su mayor muestra de madurez. Esa tarde, mientras ayudaba a Lucía a organizar unas cajas para una donación, encontró una vieja libreta de sus primeros años de búsqueda. Estaba llena de anotaciones desordenadas de cálculos matemáticos imposibles y de frases de autoayuda que intentaban sostener un edificio que no tenía cimientos. Al hojearla sintió una compasión profunda por el hombre que fue. Un hombre que pensaba que su valor dependía de si la pantalla terminaba en verde o en rojo. Juan cerró la libreta y la dejó a un lado. Ya no necesitaba esos recordatorios de su propia debilidad, porque la disciplina se había convertido en su piel. Entendió que el éxito real no es llegar a una meta específica, sino el tipo de persona en la que te conviertes mientras intentas alcanzarla. La noche cayó suavemente sobre la ciudad y Juan se sentó en el balcón a mirar las luces de los edificios vecinos.
Se preguntó cuántas personas detrás de esas ventanas estarían en ese mismo momento luchando con sus propios demonios financieros y emocionales, creyendo que la solución a sus penas vendría de un golpe de suerte o de un descubrimiento mágico. Quería decirles que la magia no existe, pero que la transformación sí es posible. Quería decirles que el secreto para no pertenecer a ese 90% que se queda en el camino no es una fórmula matemática, sino la voluntad inquebrantable de mirar hacia adentro y corregir lo que está roto en el carácter antes de intentar corregir el saldo del banco. Al final del día, la vida de Juan no se medía por los $50,000 que tenía guardados ni por el terreno que pronto comprarían en las afueras. Se medía por la profundidad de sus respiraciones, por la sinceridad de sus abrazos y por la ausencia de ese nudo de ansiedad que durante años fue su única compañía constante. La verdadera riqueza es la capacidad de dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que no le debes nada a nadie y que tus manos son capaces de construir lo que tu mente se proponga con el tiempo suficiente. Juan cerró los ojos y escuchó el latido de su propio corazón rítmico y constante como el reloj de Samuel, como el mercado que sigue su curso sin importar quién gane o pierda. La historia de Juan no termina con un yate ni con una mansión en una isla privada. Termina con un hombre que camina por su sala de estar sintiéndose inmensamente afortunado de haber fallado tantas veces, porque en cada fracaso encontró una pieza de la verdad que ahora lo sostiene. Entendió que el mundo no nos da lo que queremos, sino lo que somos capaces de gestionar con integridad. La enseñanza que quedó resonando en las paredes de su hogar no fue un consejo sobre inversiones, sino una verdad más simple y eterna. La victoria no pertenece a los más rápidos ni a los más audaces, sino a aquellos que son capaces de permanecer fieles a sus principios cuando todo lo demás parece desmoronarse. El mercado siempre estará ahí con sus tentaciones y sus trampas, pero aquel que ha conquistado su propio ego ya no tiene nada que temer. Al final descubrimos que el dinero es solo un eco de nuestra disciplina interna. No perdemos por falta de información, sino por falta de dominio propio. Y cuando finalmente logramos alinear nuestras acciones con nuestros valores, el universo deja de ser un campo de batalla para convertirse en un jardín donde cada esfuerzo tiene su tiempo de cosecha. Juan se durmió esa noche con la certeza de que el mayor activo que poseía no estaba en una cuenta digital, sino en la calma inquebrantable de un alma que por fin ha vuelto a casa.